Bueno, bien, vamos a comenzar. Espero que todos y todas estén muy bien, que tengan una linda tarde. Bueno, nosotros, este es el tercer encuentro, la tercera clase, como quieran llamarlo. Este podríamos llamarlo seminario breve, pero bueno, según los temas que se tocan, todo seminario sigue siendo breve, ¿no? Digamos, pero bueno, en todo caso, 5 encuentros son más que nada, se me ocurren ideas, ideas, fuerzas, eh, para pensar autores, para pensar problemas, para pensar conceptos, por lo cual siempre queda de alguna manera cuestiones que a lo mejor no se tocan o se tocan poco. Así que en ese sentido quedará en ustedes, si en alguna cosa les ha quedado algo que quieran seguir investigando, les quedará en ustedes hacer una lectura personal, investigar por su cuenta, cruzar autores, cruzar problemas, cruzar temas. Eh, Digo porque, bueno, en general eh, 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 cuando son seminarios de 5 encuentros, ustedes van a ver que a lo mejor pasamos de un tema a otro, por momentos pareciera demasiado rápido. Pero esta es la idea, ¿eh? Esta es la idea. Como hacer una vista, si se quiere, de arriba o de pájaro, y que en cada uno de ustedes queda cierta incertidumbre, en el mejor sentido de la palabra, para seguir investigando por su cuenta. Entonces, el primer encuentro habíamos hablado eh, de algo que podríamos llamar codificación, pero también sobre codificación. Yo no voy a hablar de eso nuevamente, simplemente para usarlo como herramienta. Esos temas yo me había usado como texto fuente particularmente, el libro de Leslie Guattari, el primer libro que escriben juntos, que se llama El Antiedipo, y es de 1972. Y habíamos dicho que ese texto tiene un marcado, podríamos decir, un marcado espíritu revolucionario en el sentido de la revolución del 68 francés, ¿eh? Del Mayo francés, en ese sentido. Y después también habíamos hablado en el segundo encuentro de esto que los autores van a llamar axiomática, donde no es que dejan de existir los códigos, pero en todo caso no dejan de ser códigos artificiales o que quedan marginados a ciertos lugares de la sociedad, pero que en el capitalismo lo que impera es la lógica de la axiomática. La lógica de la axiomática. La axiomática son principios flexibles, y una de las características principales de esos principios flexibles que no tienen tradición, que podríamos decir se inventan arbitrariamente, los códigos también se inventan arbitrariamente, pero tienen de alguna manera un lugar donde se anclan, que tiene que ver con la tradición, con el déspota, digamos, podríamos pensar que hay un porqué. En el caso de los axiomas, la axiomática, no, digamos, los produce la misma lógica capitalista. Y habíamos dicho también de pensar cuando uno habla de Deleuze y Guattari, no pensar, por lo menos cuando escriben ellos dos juntos, no pensar desde los binarismos bueno o malo. No se trata de entender esos mecanismos como diciendo, bueno, capitalismo malo, ¿y qué sería lo bueno? El socialismo. Pero, ¿por qué? Porque en este sentido los autores son muy hábiles para no posicionarse en ningún lugar concreto que uno los pueda identificar. Después, por su lado, si uno entiende la historia personal, por ejemplo, de Félix Guattari, uno sabe que estuvo mucho tiempo en el Partido Comunista, que después se peleó, pero que viene de una historia de lucha, de militancia con los sectores que él entiende son los más desfavorecidos por el capitalismo. Pero eso sería Félix Guattari por su cuenta y desde su historia personal. Pero en el caso de la historia de ellos dos juntos, por ejemplo, también, no solo el Antiedipo, sino también Mil Mesetas, son por momentos muy ambiguos. ¿eh? Yo esto ya lo estoy como repitiendo, ya lo había dejado en claro. No son autores que uno podría decir son autores
eh, 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 es decir, comunistas, donde quieren un Estado fuerte, para nada, porque ellos, por ejemplo, en Mil Mesetas está muy marcado el rol del Estado, y el rol del Estado es el de, si se quiere, poner trabas, hacer los espacios estriados en contra de los espacios lisos donde uno podría moverse libremente. Pero al mismo tiempo, entonces uno dice, bueno, son anarquistas. Bueno, tampoco del todo, ¿no? Porque si bien por momentos en ellos dos se lee, por momentos, digo, algo que tenga que ver con el anarquismo, o con cierto anarquismo de corte social, anarquismo socialista, podríamos pensar. Por otro lado, también ellos van a decir, bueno, hay que amigarse con lo molar, que vendrían a ser las instituciones fuertes, hay que amar las estrías del espacio estriado. Es decir, bueno, pareciera que uno tiene que preguntar, bueno, ¿en qué quedamos, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en todo caso yo pienso que no se trata la crítica hacia el capitalismo que ellos proponen, que ellos describen, se llama, se entiende, no sé, se entendería una crítica intracapitalista, pero no por fuera del capitalismo en el sentido de proponer algo nuevo, como sí hicieron, por ejemplo, con el psicoanálisis. Cuando ellos hacen la crítica al psicoanálisis en el Antiedipo, especialmente al psicoanálisis freudiano o freudo-lacaniano, ellos proponen algo nuevo que es el esquizoanálisis. Con respecto em, a su crítica al capitalismo, no hay una propuesta. Puede llegar a haber propuestas más solapadas, pero no hay una propuesta manifiesta de qué es lo que buscan. En todo caso, lo que ellos buscan es describir una lógica de funcionamiento. qué En, lógica. en el Antiedipo también describían una lógica del funcionamiento de los flujos, pero aparte había ciertas propuestas. No eran solamente funcionalistas, no era solamente entender cómo funcionaban las cosas. Además había propuestas. Había un programa. Por ejemplo, el Antiedipo tiene un programa para máquinas, un programa balance para máquinas deseantes. Por supuesto, no es que dicen lo que hay que hacer, pero hay algunas líneas de acción. Todo eso sobre cómo escapar al capital, o si hay posibilidad, entre otras cosas lo vamos a ver en el último encuentro, este es el tercero, en el quinto encuentro, porque el próximo vamos a ver algunas líneas del pensamiento del capitalismo de vigilancia, con su voz, y en el último encuentro, el quinto, vamos a agarrar algunos autores. Por ejemplo, hay un libro muy lindo que editó Tinta Limón que se llama, eh, es finito pero es muy denso y muy muy bonito, Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, y como subtítulo dice Filosofía política de Deleuze y Guattari. Es la mirada de ese autor, por supuesto, pero yo creo que es una mirada muy interesante. Y además es un librito chiquito, corto, es muy económico, pero bueno, a lo mejor, digo, se me ocurre que a lo mejor estará en PDF, no lo sé. La verdad que yo no lo tengo, yo trato de comprarme los libros originales mientras mi economía pueda, que es muy pocas veces en general. Pero bueno, digamos, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por varios lugares donde vamos a ver algo de lo que ya Deleuze va a estudiar en muy pocas páginas, pues son 4 o 5 paginitas, eso se los dejo para que lo lean en un momento, eso lo ponen en Google, se llama Post-Scriptum o Postdata, pónganlo como ustedes quieran, a las sociedades de control, y en algún momento lo leen, es muy fácil de leer, y van a ver como Deleuze ahí en el 90, un texto del 90, Deleuze muere en el 95, tira algunas cosas muy, muy interesantes, estamos hablando de hace 30 años atrás, y que eso algunas cosas vamos a ver hoy, junto con algunas posturas
de un pensador que a mí me parece muy interesante, es argentino, da clases y se llama Pablo Manolo Rodríguez. Él escribió un libro que, si no me equivoco, no, si no me equivoco, no, es su tesis de doctorado, que está editado por Cactus, que se llama Las palabras en las cosas. Saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas. Ese también yo se los recomiendo. Aparte, está editado por Cactus. Cactus es una editorial amiga, amiga en muchos sentidos, pero en sentidos también amiga de bolsillo, porque son libros de muy linda calidad, muy cuidados y que a la vez hay, uno puede tener acceso económicamente. El otro, ¿Podría, profesor, podría repetir el autor? No, Pablo Rodríguez, Pablo Manolo Rodríguez. gracias. No, por favor. Y el otro libro que también eh, es lindo de leer, digo, estos son autores más allá de los que ya conocemos, que es Foucault, Deleuze, no, eso ya los conocemos, no porque conozcamos todo teóricamente, sino porque conocemos los nombres, conocemos a los autores, muchos de ustedes han leído por su cuenta también. Estoy tirando a lo mejor autores que, bueno, no tienen por qué conocerlos. Eh, Se escribe Nicola con K. Rose. Nicola Rose, bueno, es un autor importante que tiene un libro que está editado en castellano acá en Argentina por la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIPE, y el libro se llama Políticas de la Vida. Políticas de la Vida. Es un librazo que supongo que se consigue por Mercado Libre, supongo, es un librazo también. Y después vamos a lo mejor también digo, lo que puedan leer de Rosy Braidotti, es una pensadora italiana, donde hay críticas muy interesantes desde el feminismo, pero bueno, Donna Haraway también, ¿no? Son pensadoras y pensadores interesantísimos. Rosy Braidotti, se los dije recién también. De lo que podríamos llamar el pensamiento o la teoría de lo poshumano, ahora vamos a ver bien qué es esto de lo posthumano, ¿no? Está empezando a sonar cada vez más fuerte, si bien existe desde hace varios años, pero esto de las teorías de lo poshumano, ¿qué quiere decir? Bien, entonces, habíamos hablado de que la codificación, la sobrecodificación y la axiomática son de alguna manera mecanismos de control. Digo, son maneras que tienen, puedo decir, los poderes o la sociedad, lo que ustedes como quieran llamarlo, para entender el movimiento de los flujos. Pero en ese, por supuesto, en ese entender hay un mecanismo de control. ¿Hay nuevos mecanismos de control ahora? Por supuesto, digamos. El problema que veo yo es que no sabemos bien cuáles son, ¿no? Digamos, porque a mi entender están de alguna manera licuados. Es decir, cualquier cosa puede ser un dispositivo de poder. Y tampoco tenemos bien claro por momentos quiénes son los destinatarios de esos mecanismos, quiénes son los que lo ejecutan. Es decir, cómo poner nombre a los dueños de esos dispositivos de control. Porque en todo caso no es tan importante el nombre, sino más bien el proceso, el funcionamiento del mecanismo. No es tan importante el nombre en qué sentido, porque los nombres, no hay un rey déspota acá, ¿no? Digamos que se mantiene en sus funciones 70 años. Lo que hay acá es más bien un movimiento de nombres y que en todo caso lo que permanece es un tipo de política, un tipo de control, un tipo de funcionamiento, un tipo de mecanismo, ¿eh?
Y eso es especialmente porque el capitalismo, esto ya lo habíamos visto la última vez, no tiene una finalidad más allá de su propia reproducción. Braidotti tiene una frase muy terrible, pero tan terrible es la hermosa, que dice: el capitalismo es la brutalidad del perpetuarse a sí mismo. Repito, digamos, acá no se trata tampoco de identificar la moneda con el capitalismo. El capitalismo, por supuesto que incluye el capital, incluye la moneda, nadie lo niega. Digo, ya lo habíamos visto otra vez, un capital, en todo caso abstracto, de stock, donde va más allá de la moneda en metálico. Pero en todo caso, cuando se habla de capitalismo, lo que se está hablando es de una lógica de funcionamiento. Entonces, no es que la crítica al capitalismo es, bueno, digamos, queremos ser todos, no sé, nadie quiere manejar plata, queremos todos ser, digamos, vivir en una esfera donde nos demos la mano y hagamos trueque. No, no sé, podría ser o no, digamos, pero no se trata de eso. Que esto hay que tenerlo presente, no se trata de eso. Se trata de entender una lógica de funcionamiento que no tiene tanto que ver, en principio, con estar a favor o en contra de la plata, digamos, o no va por ese lado. ¿No? Que no les mientan, digamos, ¿no? Como dice, bueno, estás en contra del capitalismo y manejas un auto 0 kilómetros, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la cuestión es que nos encontramos ante una nueva alianza, muy fructífera por otro lado, que es la alianza entre la tecnología y la cultura. Esto es algo que se viene viendo hace tiempo. Por supuesto, ¿no? Cualquiera podría... Una alianza, un matrimonio entre la tecnología y la cultura. Una tecnología que, por supuesto, evoluciona, ¿eh? Desde el dispositivo panóptico más rudimentario hasta lo que Dana Haraway va a decir es la informática de la dominación. Informática de la dominación, y por supuesto, su voz va a hablar de capitalismo de vigilancia, refiriéndose no exactamente a lo mismo, pero ya eso lo vamos a ver la próxima. Es decir, que el factor tecnológico está mezclado con lo que podríamos llamar lo humano. Todo lo humano, cualquier cosa que podríamos llamar lo humano. De tal manera que este producto, digo, entre lo cultural, lo humano y lo tecnológico, da lugar a un nuevo elemento, a un nuevo agente, a un nuevo agenciamiento material y simbólico al mismo tiempo. O sea, no solo las técnicas de dominación, de vigilancia o de control, sino incluso las relaciones entre la creación artística y lo tecnológico. Eso, no voy a ser yo quien venga a denunciar esto, porque no hay nada que denunciar, pero eh, digo, otro día estuve jugando con un amigo, jugando, no es un juego, pero so- eh, a mí me gusta todo el tema de la inteligencia artificial, en un momento estudié programación, así que, pero bueno, la gente de OpenAI, que tienen varias cuestiones que se puede usar, para el que no paga limitadamente, para el que paga se puede utilizar muy bien, como que GPR3, que es vos pones algo y te lo escribe, qué sé yo, dame una opinión sobre esto y te lo escribe, pero hay algo que genera imágenes. ¿Eh? Vos podés decir, bueno, quiero un elefante rosado jugando al tenis en una luna roja, y, y lo hace. Y eso es único. Si tranquilamente lo podría haber creado un artista. Esto que parece una estupidez y cualquiera de nosotros dice, che, qué hermoso, esto tiene una, digamos, tiene como consecuencias una obligación en los que nos dedicamos a esto de repensar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la creación artística, lo tecnológico y lo humano.
Es decir, que todos estos nuevos sistemas, nuevas redes, en relación con lo humano, todo está imbricado de tal manera, está en inmixción, ¿no? Como si fuera el café con leche. No es que el café con leche vos lo mezclás, ya no lo puedes separar. No, no es posible separar un término de otro. Todo esto va a dar un término, un concepto nuevo que los autores ya desde hace algunos años comienzan a llamar lo posthumano. Lo posthumano. Otros van a también, implicando otras cuestiones, van a hablar de lo transhumano, transhumanismo, como lo más allá de lo humano. Pero lo posthumano a mí me gusta más, está más usado, lo poshumano me gusta más. ¿Y en qué sentido hablamos de lo poshumano? ¿Qué quiere decir esto de lo poshumano? Bueno, en el sentido de una pérdida de algo que podríamos llamar identidad humana. Una especie de franqueamiento de la seguridad ontológica, de la identidad del ser humano. Digamos, pensar el cuerpo como algo no esencial, en el sentido de que no hay una esencia que podríamos llamar humana. No, yo no estoy diciendo que esto sea así, que se entienda. Son movimientos en los cuales los que nos dedicamos a esto pensamos esos movimientos sin dar un veredicto, sin decir, ah, sí, es verdad o no. No. Después, bueno, puede ser que cada uno tenga su propia, pero en principio, lo poshumano vendría a ser esta serie de teorías, no es una teoría en general, digamos, pero una especie de movimiento hacia el cual ya van muchas líneas del pensamiento de las ciencias sociales, donde, entre otras cosas, el cuerpo humano, o aquello llamado identidad humana o ser humano, no es tanto algo que tenga que ver con una esencia humana. Por eso también no es casual que comienzan a haber muchos movimientos antiespecistas, muchos libros que tienen que ver con el borramiento de las fronteras entre lo animal y lo humano, porque también hay que pensar esto, digamos, ¿no? Si nosotros decimos, junto a Deleuze, junto a Foucault, junto a Lacan, que no hay una esencia humana, digamos, de fundamento biológico, que se pierden, se van borrando los límites, entonces habría que repensar qué es lo que entendemos por animal y humano, por ejemplo. ¿Qué nos diferencia? Si hay algo que nos diferencia entre un perro que pasa por al lado mío y yo mismo. En este sentido, bueno, podría uno ser amante de Spinoza y decir, ser espinosista y decir, lo que define los cuerpos es la capacidad. ¿Cuánto puede un cuerpo? Y listo. No es que te define algo por ser humano y al perro por ser perro, porque no dejan de ser esos códigos, si se quiere. En fin, entonces, en esto de lo corporal o lo humano como no esencial y como no tiene nada de esencial, en el sentido que no hay nada natural que podamos llamar humano, y donde todo se inscribiría dentro de códigos sociales, que implica claramente consecuencias. No es tampoco que uno puede ir por la, bueno, poder puede, pero digo, no es que uno va por la vida diciendo, bueno, ahora todo está inscrito en código social y no hay algo llamado humano. Bueno, eso tiene consecuencias y habrá que hacerse cargo. Y también hay que fundamentar, porque uno puede decir cualquier cosa, digamos.
puedo decir que vale más no tengo gata, pero ni perro tampoco, pero no vale más mi gato Guillermo que mi amigo Alejandro. Pero puedo decir cualquier cosa, pero hay que ver si eso es así. Bueno, las teorías de lo poshumano tratan de establecer y de repensar estos límites, y si hay algo también de verdad en todo esto de borramiento de los límites. Entonces no sería tanto el cuerpo humano deshumanizado, sino el cuerpo humano en todo caso sin un anclaje, ¿eh? No es que estamos borrando la humanidad, lo que estamos sacando la centralidad de lo humano. Es decir, el cuerpo dista de ser una esencia biológica para pasar a ser un punto de cruce de fuerzas, de naturalezas heterogéneas. Eso es un agenciamiento, en el caso de 1000 mesetas. Ustedes lean en Deleuze o en Guattari, agenciamiento es eso. Se puede entender de muchas maneras, pero eso es, podríamos pensar, un punto donde pasan varias fuerzas y aparece algo nuevo. Es decir, en todo caso, una superficie donde diferentes axiomas y códigos sociales inscriben sus normas. Un continuo devenir, un devenir animal, un devenir imperceptible. Pueden leer, siempre voy por la vida, yo evangelizando con el capítulo de los devenires de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, hay que leerlo sí o sí. Les va a cambiar la vida, se llama devenir animal, devenir intenso, devenir imperceptible. No me hagan todavía preguntas, pero ¿vamos bien? ¿Hasta ahora vamos bien? María Emilia, ¿vamos bien? Yo te conozco y qué lindo verte. No sabía que estabas. Entonces, a todos nosotros, por lo menos a mí, nos gustan las lecturas de Deleuze, de Lacan, de Foucault, lecturas que van más allá de pensar una esencialidad biológica. Pero en todo caso, lejos de habernos dado seguridad para movernos, lo que somos ahora, esto sí tiende a ser un poco preocupante, en el buen sentido de preocupante, digo, para pensar, es pensarnos como nómades, ¿no? Como nómades de que en principio como nómades de la identidad. Sí, porque hay una cierta hostilidad a pensarnos en un lugar de pertenencia, por ejemplo, biológica. Y todo eso ha sido disuelto, por ejemplo, en el poshumanismo, el pensamiento francés en gran parte también. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? En todo caso, que hay una crisis de lo que tradicionalmente se llamó lo humano. No solo biológicamente, y esto lo podemos ver en cualquier debate de los que fueron, por ejemplo, acá en Argentina, que los vi casi todos, con respecto al aborto, donde tenías, por decir, los esencialistas y no los no esencialistas, qué nos hace humanos, que no. Bueno, ahí se notó. En otro momento, hoy evidentemente no hubieran aceptado el aborto porque, digamos, ¿cómo puede ser si se está matando un ser humano? Pero muchas propuestas, bueno, era repensar lo que significaba ser humano. Más allá de una cuestión moral, de si está bien o mal, ¿no? Eso no nos importa ahora. No es nuestro objetivo. Es decir, entonces una crisis de lo que podemos pensar como lo humano, pero no solo biológicamente, sino una crisis de rito, una crisis de hábitos, de comportamientos, que ¿dónde se ve? Bueno, especialmente en las grandes ciudades. Esa es una realidad. Digo, lo más probable es que en ciertos pueblos del interior, de cualquier país, bueno, digamos, siga habiendo algo más tradicional. Pero en las grandes ciudades
Yo creo que se ve esto, ¿no? Y un ascenso de una técnica nueva, donde por lo menos hasta el siglo XX había una centralidad inquietante de lo que podemos llamar lo maquínico. De hecho, el antiedipo del 72 es, cada 3 palabras te pone máquina, 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 máquina deseante, 1000 mesetas, máquina abstracta. Sí, hay por supuesto que en Guattari hay un poco de juego ahí, ¿no? Pero hay una cuestión ahí de lo maquínico que está jugando continuamente, especialmente de mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Deleuze y Guattari llevaron esto hasta el extremo, hasta el paroxismo, para decir todo es una máquina. Y no eran tontos los tipos, algo se estaban viendo venir. Al mismo tiempo que nosotros, Deleuze no van a hablar de sujeto, pero en todo caso, los individuos, los sujetos, no son más que máquinas, pero deseantes. Máquinas deseantes. Rarísimo, ¿no? Porque justamente en general lo que desea no es una máquina y la máquina no desea. Es un juego, claro. Pero lo dejo rebotando, de última, después lo hablamos, al mismo tiempo que hay, ¿no? Desde diferentes lugares de la producción informática, tecnológica, un fuerte avance para reproducir o representar lo que queda de la identidad humana en lo artificial. Esto lo vemos continuamente, desde robots y demás. Y se mira, se parece a un humano, ¿en qué? En los gestos, en cómo. O, mira, o cuando uno habla de inteligencia artificial, que dice, piensan como humanos. No, entonces, hay como si fuera un péndulo, un ida y vuelta entre, podríamos llamar, la producción informática, tecnológica, o tecnoinformática, como lo llamo yo, que no sé si alguien ya lo puso, si usó esa palabra, la producción tecnoinformática, para esto, reproducir lo poco que queda de la identidad humana en lo artificial. Es decir, que lo artificial reproduzca aquello que queda de la identidad humana. Y esto se puede ver en películas, ¿no? ¿Cuántas películas? ¿Dónde? Ya desde Terminator 2 o 1, no sé, pues antes también, pero a lo mejor, donde, bueno, en literatura ni hablar, ¿no? Pero donde las máquinas son el futuro. Digo, no es que vaya a ser así, pero digo, algo que se va oliendo en el espíritu de la época. Hay una autora que se llama Gabriela Alfaro, que ya decir, el pensamiento poshumanista justamente tiene que ver con las transformaciones de la identidad humana, o en todo caso las transformaciones en la noción de identidad humana, ¿no? Entonces, el poshumanismo, dice, rechaza la idea en principio esencialista del ser humano y pondrá horizontalmente la identidad humana con la naturaleza y con lo que llamará agentes no humanos. Yo diría según qué autor poshumano, pero en general, autor o autora poshumana, en general esto se da en un tipo de convivencia posocial, como la teoría del actor Red. La teoría del actor Red la va a exponer de manera magnífica en un libro que yo se los recomiendo que tengan, imprímanselo hoy a la noche. A mí me gusta mucho recomendar autores, libros y qué sé yo, porque a veces hay profesores que lo mejor que dan son una buena bibliografía. Entonces, si yo soy mal profesor, por lo menos quiero dar buena bibliografía. De Bruno Latour tiene un libro que se llama Reensamblar lo social, una introducción a la teoría del actor Red. La teoría del actor Red es una locura total, pero cuestiona
redefine la dimensión social enfrentando esta teoría dos posiciones, ¿no? Quienes por un lado consideran que lo social es homogéneo, y por otro quienes van a definir lo social como asociaciones de elementos heterogéneos. Es decir, entonces lo social pasa a ser un fluido, en todo caso una red que conecta y crea asociaciones dentro de las cuales los humanos y los objetos juegan un papel igualmente importante. Recuerden, actor red. Teoría del actor red. Los actores son humanos y no humanos. Hay formas particulares entre que los actores, humanos y no humanos, se interrelacionan y median sus acciones. Entonces, el conocimiento no sería algo producido solamente por la mente humana, sino que se encuentra distribuido entre todos los objetos, personas, todos los objetos que están las personas también, y que son instrumentos de la red. Entonces, en este tipo de sociología, que tiene Bruno Latour es muy importante, lo humano, tiene varios libros, lo humano se encuentra valorado simétricamente con lo no humano dentro de esta red social. Entonces, hay autores y autoras también muy interesantes que lo que van a decir es que la clave para el pensamiento poshumanista es el desarrollo también de las biotecnologías. Que son carreras nuevas. La licenciatura en biotecnología es una carrera nueva, interesantísima, por otro lado, que la UNSAM tiene, por ejemplo. Por ejemplo, los avances en biotecnología, especialmente después de haber concluido el proyecto del genoma humano, han puesto nuestro metabolismo en un lugar central para la definición de identidad humana. Es decir, de tal manera que podríamos pensar que se vive una presión social constante para pensarnos casi exclusivamente como pura corporalidad. Por ejemplo, Rawls, que escribió Políticas de la Vida, va a decir va a decir que a través de la mitad de la segunda mitad del siglo XX, perdón, en la segunda mitad del siglo XX, dice, se transformó el concepto de nosotros como seres humanos con una interioridad compleja, estoy citando, y nos hemos ido relacionando con nosotros mismos como individuos somáticos. Es decir, seres cuya individualidad está basada en la carne y la existencia corporal. De hecho, es frecuente también, ¿no?, que en los medios, en los los medios masivos de comunicación, hay una narrativa sobre, por ejemplo, enfermedad y sufrimiento muy ligada, por ejemplo, a los discursos de dieta y ejercicios. Digo que más allá de que eso sea real o no nos importa eso ahora. Estamos hablando de un discurso que se manifiesta. Es decir,
pareciera un incremento en la presión social para reconstruir la vida personal a través del actuar sobre el cuerpo. Por ejemplo, vuelvo a citar al autor, dice, abro comillas, o abro cita, ejercicio, dieta, vitaminas, tatuajes, drogas, cirugía estética, cambio de sexo, trasplante de órganos. La existencia corporal y la vitalidad del ser se han convertido en el lugar privilegiado de experimentos con el ser. Que lo corporal es importante, digamos, ni duda cabe, digo, pero también es una posición. Uno podría pensar que el cambio del ser vendría por, no sé, leer mucho. Esto ya lo sabemos. Si es una posición que haya un discurso sobre la corporalidad muy marcado. Entonces, esta somatización, soma quiere decir en griego cuerpo, por eso todo lo que es lo somático, somatización tiene que ver con lo corporal. Pero según Ross, justamente, esta somatización se intensifica desde finales del siglo XX. Por ejemplo, en las últimas décadas, ya lo sabemos, los descubrimientos en las neurociencias en muchos casos han desplazado terapias psicológicas por explicaciones a nivel molecular. Esto, repito, no está bien ni mal, digo, es así. Especialmente en ciertas terapias que se dicen terapias con evidencia científica o terapias en muchos casos de corte cognitivo-conductual, muy emparentadas con lo que podríamos llamar neurociencia. No el psicoanálisis, por supuesto, que está en otra cosa. Si hay una explicación a nivel de las neuronas y de los neurotransmisores. Esto no es casual para entender, digo, no es que, ay, bueno, qué lindo la ciencia avanza. Sí, está todo bien con eso. El tema es que después, ya ahora lo vamos a ver, va a ser justamente otro matrimonio con los que podemos pensar en neuromarketing, etcétera, etcétera. Si está todo emparentado. Por eso el tema de la teoría del actor red me parece fantástico para entender ciertos comportamientos ligados al capitalismo y demás. Entender, justamente, la teoría del actor red entiende lo social como un todo, entre otras cosas. Después leanlo, por supuesto, no vamos a tener tiempo para ver. Es decir, en todo caso es una visión molecular de la identidad humana, en el cual el metabolismo pasa a considerarse sinónimo de existencia. Nuestra corporalidad ahora a nivel molecular, de hecho está la medicina ortomolecular, nuestra corporalidad molecular estaría en el blanco de juicios, de nuestros juicios y nuestras técnicas para mejorarnos. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Entonces, van a ver que yo por momentos voy y vengo para... es mi manera. Es decir, voy y vengo con conceptos, vuelvo a nombrar, me voy un poco más adelante, después vuelvo. Trato de todas maneras que no sea muy aleatorio todo, si no, nadie entiende nada. Pero podríamos pensar igual que más allá de el origen renacentista, de la inspiración también de la Grecia clásica, el renacimiento es un renacer de las ideas clásicas. El humanismo occidental ha supuesto una de las principales señas de identidad de la edad moderna,
caracterizándola por un hacer del sujeto humano, del ser humano, el centro del mundo y del logos, ¿no? Palabra y razón. Si la edad moderna tiene, esto se ve bien en el Renacimiento, está claro, el foco principal puesto en el hombre, evidentemente, en el hombre entendido como varón y mujer y como no binarios. Digo, si yo digo, a veces digo hombre, pero en tanto varón y mujer, sepan entenderme que, pero trato siempre de decir ser humano y no hombre, como para no polarizar, pero entonces, hay un ímpetu en el Renacimiento, en toda la modernidad o en gran parte de la modernidad europea, especialmente con su apuesta por el conocimiento racional como motor del desarrollo personal, que desde donde surgen y crecen las ciencias modernas. Pero que al mismo tiempo van a ver que hay una serie de paulatinas transformaciones que han ido mostrando los límites de ese humanismo, ¿no? Tanto es así que esa frase, la razón produce monstruos. Comienza a verse límites en la fundamentación de las cosas, el condicionamiento lingüístico del pensamiento, una disolución del sueño de la ciencia unificada, como dice la ciencia. No existe la ciencia, existen las ciencias. Y no van todas para el mismo lado, y todo es según qué entendemos por ciencia, está claro. ¿Y qué muestra? Bueno, que hay una indeterminación del quehacer científico, una indeterminación de los desarrollos de la razón. Estoy mostrando quiebres en esto del sueño de la modernidad. También, evidentemente, hay movimientos que llaman postcoloniales, revueltas feministas, que lo que hacen es mostrar límites en todo caso. Proponer también, pero lo importante es la mostración de los límites, que revelan, por ejemplo, que el particularismo de género, de etnia y clase, que subyace, ¿dónde? Subyace en ese universalismo abstracto del humanismo moderno. Es decir, que cuando se habla de humanismo moderno, lo que hay abajo son en general prejuicios en el mejor de los sentidos, de género, de etnia, de clase. Seamos más humanos. ¿Y qué quiere decir más humanos? Hay un ejemplo tonto, ¿no? Más humanos como. Más humanos como era el humano en los pueblos originarios antes de la conquista de América. Más humanos como era un imperio chino en el siglo XII, humanos como fue la Europa medieval. Hay distintas maneras de ser humano. ¿Qué quiere decir seamos más humanos? ¿Qué es eso del humanismo moderno? ¿Ves? Lo que están mostrando los movimientos de todo tipo, etcétera, etcétera, son los límites. Y eso es fantástico. El poshumanismo también muestra los límites. Entonces, volvamos, lo que quise hacer yo, es en todo caso, o estoy haciendo, es una introducción a lo que podríamos llamar una crisis de fundamento ontológico del ser humano. Y es una crisis del fundamento ontológico en tanto humano, ¿no? De fundamento ontológico del ser humano en tanto humano. Es decir, volvemos a plantear la pregunta
sobre qué significa ser humano. Y que por supuesto, a partir de esto hay nuevos mecanismos de control, nuevos mecanismos, si quieren, de codificación. Axiomática, por supuesto, hay nuevas todos los días. Es decir, los dispositivos evolucionan con la ciencia. Esta sensación de sentirnos vigilados, ya sabrán, esto es ya de la primera mitad del siglo XX. Antepasados de la ciencia ficción, hay un montón, por nombrar dos muy conocidos, ¿no? Un mundo feliz y 1984. Generalmente todo el mundo leyó alguno de esos dos. Por citar, es como profecías, ¿no? Profecías de un mundo de vigilancia, de regulación minuciosa, biomédica y a la vez farmacológica. Es decir, las utopías en la ciencia ficción se convierten en distopías. Es decir, ambientes, cosmos, mundos donde lo único que imperan son los estados totalitarios. Lo que hablábamos en las clases anteriores, el Urstadt, ¿no? Ese estado totalitario que de modo fantasmagórico está como horizonte de todo estado, incluso del capitalismo, y que cada tanto surge, que se manifiesta en la literatura, en lo pictórico, en el cine. En el postscriptum a las sociedades de control, Deleuze va a decir que estamos ante una crisis generalizada de todos los lugares de encierro. Prisión, fábrica, escuela, familia. Esto es importantísimo porque lo que hay es una crisis de los interiores, y subjetivos como institucionales. Y cuando hablamos de una crisis del interior, hablamos efectivamente de una crisis de lo que podríamos llamar esencia. Esencia de lo humano y de lo no humano. Crisis de los límites entre lo interior y lo exterior, pero también en lugares. Es decir, pensémoslo espacialmente. ¿Qué podemos decir que objetivamente son el interior en, no sé, una oficina o una fábrica? Cuando han sido llenados, habitados por diferentes ojos, es decir, cámaras, por ejemplo, que se fueron instalando como plagas en los espacios de trabajo, pero también en los espacios de consumo, también en los espacios de divertimiento, está claro. Y hoy en día está en todos lados. Es decir, que la crisis de la interioridad no es solo una cuestión de las ciencias humanas o de las teorías críticas, sino también de la vida cotidiana, es decir, de la mixtura entre lo que podemos llamar tecnologías de la información, tecnoinformación, que están en general casi siempre al servicio de los grandes mercados. Pablo Manolo Rodríguez a esto lo va a llamar gubernamentalidad algorítmica. Gubernamentalidad, que es una cuestión muy Foucaultiana, pero gubernamentalidad algorítmica. Es decir, entender como una digitalización de la vida social, ¿no? Esto ya lo tenemos claro, lo sabemos, no es que yo se los vengo a decir como la gran novedad, viene hace muchos años. Pasa todo esto para introducir los nuevos mecanismos de control que vamos a terminar de ver la próxima. Es decir, que habría una progresión que va desde las redes de punto fijo, es decir, las personas con su ICQ hace
20 años, su MSN Messenger, es decir, en la casa. Que también después se pasó a espacios más institucionalizados como los cibercafés, y que se fueron conectando con un afuera desconocido, está claro, ¿no? Uno podía hablar con, yo me acuerdo, cumplo el lunes que viene 39 años, y desde muy chiquito tuvimos computadora. A los 10, 11 años, estoy casi seguro que tuvimos una computadora un poco más grande, 12 años, cuando vivía con mis viejos, con mis papás. Porque a mi papá también le gustaba, entonces. Pero en ese momento me parece que no teníamos internet. Pero me acuerdo cuando voy a un lugar eh, que se hacía una exposición, no sé en qué lugar de Buenos Aires, y por primera vez me puse a hablar con alguien. Había como unas computadoras para que uno pruebe lo que era el chat, y te conectaba con gente random, y yo salí muy feliz diciéndole que había hablado con una persona que no me acuerdo por dónde vivía, pero era de acá de Argentina, Pinamar, me parece que era. Y fue fantástico, ¿no? Me acordé de eso y lo quería comentar, nada más. Fue como una anécdota, si me da sacada de contexto, ¿eh? Entonces, una progresión que va desde estos pequeños lugares, la casa, comienza a ver después, con el auge de Internet, un afuera con el que yo me conectaba, un afuera desconocido. Esto venía, claro. Para pasar a lo que podríamos llamar un nomadismo de los puntos, es decir, dispositivos celulares, por ejemplo. Redes sociales donde efectivamente desaparece un interior institucional. Y no solo institucional, desaparece todo interior. Y que se invade desde lo exterior. Entonces, no es tanto que la intimidad se hace pública. Hay un libro que se llama, creo que se llama así, La intimidad pública o algo así. Sino que en todo caso hay una desaparición de cualquier límite entre lo adentro y lo afuera, entre lo interior y lo exterior. Una contaminación mutua. ¿Sí? Todo lo que está afuera está adentro, si es que queremos seguir manteniendo ese binarismo de palabras. Podríamos pensar que no hay ni más adentro ni afuera, digamos. ¿Y qué hay? ¿Qué sé yo? No sé qué hay. Ustedes verán cómo se van mezclando distintas disciplinas, ¿no? Esta mezcla de disciplinas es lo que podríamos llamar, entre otras cosas, lo poshumano. En lo poshumano, digamos, se puede abarcar desde muchas disciplinas: filosofía, antropología. Hay una diferente organización social del espacio, está claro. Una organización del espacio que se vuelve objeto de codificación de afectos y emociones. Por ejemplo, el entorno musical en un salón de ventas predispone positivamente. Eso está pensado, usted lo sabe. Los colores que son elegidos cuidadosamente para generar cierta armonía en los ojos del comprador. La presencia o no de puertas o ventanas para generar, por ejemplo, cierto alivio o no. En el caso de los casinos, donde no hay, justamente lo que se trata es de que no haya luz, una ventana hacia una afuera, que no haya relojes, nada, porque la idea es que haya una desaparición del tiempo como tal, donde el jugador o la jugadora se quede un tiempo indeterminado. Y cuando se da cuenta, y pasan 8 horas, se gastó toda la guita. Está todo pensado.
¿sí? Entonces, quedamos, se dibujan los límites entre lo interior y lo exterior, no solo en las cosas y en los lugares institucionales, sino también en la subjetividad. Se desdibujan las identidades. ¿Qué es lo que podemos llamar humano? Comienzan ciertos movimientos antiespecistas. Es decir, hay una totalidad de cosas encadenadas. De tal manera que lo interior, en todo caso, no deja de ser un lugar artificial creado a la fuerza, ¿no? Piensen justamente en el tema del casino o cualquier lugar de venta con las luces. Hay técnicos y técnicas que se especializan en crear a partir de las luces. Estamos hablando de marketing, los arquitectos también se encargan de eso, pero en caso de marketing, de neuromarketing, de espacios de venta y demás, de crear cierta predisposición a la venta. Es decir, se comienzan a estudiar nuevas composiciones del espacio, nuevas composiciones incluso del tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede quedar una persona en un negocio? ¿Cuánto es lo normal para que evidentemente haya una mayor capacidad de compra? Se comienza a pensar los movimientos. Ustedes ya saben eso, por ejemplo, en los shoppings no hay lugar para sentarse. Eso que se olvidaron, no, evidentemente está hecho a propósito. La gente entra en un movimiento circular continuo que mira videos, hasta en un momento cae y dice, o me voy o compro. Si no compraste, a los chabones dueños o a las tipas les conviene que te vayas. Y si no compras, pues no te queden sentados, claro. Entonces yo diría, se establecen guiones, guiones que son manejados. Todo se fue transformando en una entidad comunicacional, pasibles de ser utilizadas y formadas, a gusto de quien lo maneja, que bueno, son los dueños, ¿no? Entonces se tiene que establecer un guión, es decir, crear pautas para la acción comunicativa, crear pautas de comportamiento, pautas de compra, pautas de tiempos. Es decir, es necesario irse a tal hora, es necesario no irse. No se puede quedar tanto tiempo esta persona. Y la consigna, esto de que comienza, evidentemente, la consigna de que no es posible no comunicar. No es posible no comunicar. De hecho, hoy podemos pensarlo como una ciencia nueva. No es tan nueva, pero por lo menos, en todo caso, sí, es nueva. Es nueva, pero además ahora se está poniendo de manifiesto más que nunca. La comunicación no verbal es esto, es la consigna de que no es posible no comunicar. Es decir, aunque uno se quede callado, está comunicando. Esto pues es una estupidez, pero a mí me parece terrible, digamos, ¿no? De tal manera que hay, por ejemplo, un coacheo, si un entrenamiento para ir a entrevistas de trabajo, porque si te moviste de tal manera, las personas que están del otro lado, que te están tomando, ya está, pum, te hacen la cruz, te dicen, no, este no va, porque, y bueno, porque movió el ojo izquierdo, se cruzó de piernas o se cruzó de brazos, y ahí está una típica actitud de defensa, y no digo que no sea así, tal vez sí, pero digo, esto es algo que es bastante nuevo. No es que en el siglo XIV existía esto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, se está comunicando, aunque no se quiera. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se comienzan a estudiar las formas de comunicación. De ahí que toda comunicación tendrá, además de un contenido manifiesto,
un contenido sutil, oculto, que se esconde en los cuerpos, se esconde en los gestos, en los movimientos, en los comportamientos, en las vestimentas. Evidentemente, todos estos cambios, la codificación no hubiera tenido lugar, porque la codificación necesita un tiempo de adecuación. Es la axiomática, el movimiento rápido de los axiomas son los que importan acá. A todo esto la axiomática le viene, ¿no? ¿Cómo se dice? Como anillo al dedo. ¿Sí? Un nuevo axioma para un nuevo comportamiento. Y ese axioma, ¿de dónde lo sacaste? No importa, el nuevo axioma, si se quiere, lo pone en el mercado. Axioma número 1. No es posible no comunicar. ¡Pum! Listo, ya está. ¿Qué hay que hacer? Porque todo axioma, evidentemente, es performativo, digamos. Implica después, te lleva a una acción. Por lo cual, esto que decía. Toda forma de comunicación tiene. ¿Qué hora es? A ver. A lo mejor hoy terminamos un ratito antes, ¿eh? Así que tenía un compromiso, pero bueno, si no terminamos antes no importa. Esperará el compromiso, pero que lo pusieron a último momento y yo no les pido perdón. Entonces, por ejemplo, hablando de esto de los guiones, ¿no? Quien atiende a un cliente en persona, o por teléfono, es un actor que debe representar un personaje y el cual este cliente le atribuye un sí mismo que coincida con la característica prevista en el rol que asumió. Es decir, en todo caso, los dos están actuando. Por ejemplo, la simpatía en la persona que habla, pero que al mismo tiempo no se percibe un guión prefabricado, porque justamente hay plasticidad. Porque es verdad que existen reglas para vender, pero al mismo tiempo hay elasticidad, hay plasticidad en el sentido de que no existe un cumplimiento de regla estricta de manera estricta. Y lo que hay que son actuaciones, una performance. Se trata de actuar, claro, pero a la vez de improvisar. Por eso vuelvo a esto de la teoría del actor red. Actor red. Recuerden, googleenlo después, teoría del actor red. ¿Qué es esto? Que aunque sea lo que si yo lo que le dije no le sirve de nada, que otros digan algo que les sirva de algo. Entonces googlean, se fijan qué autores o autoras hablaron de eso, si es algo que es interesante leer o no, les puede no gustar. Entonces, parece en todo caso que hay una nueva forma de organización del trabajo que utiliza la creatividad, la comunicación. Entonces, yo les había hablado de un texto que es de Gilles Deleuze del 90, que se llama Postscriptum o Postdata o Postfacio, según quien lo traduzca, a las sociedades de control, donde agarra muchas cuestiones Foucaultianas, por supuesto, hace pequeños resúmenes y después también va a decir cosas de Deleuze sobre eso. Para terminar, antes de ir a las preguntas, y si terminamos antes, hoy terminamos antes, no importa, para mí mejor por el compromiso, pero no sería problema si me tengo que quedar, es, voy a leer algunas cositas de Gilles Deleuze que a mí, yo cuando las leía, dijo, esto lo tengo que leer tal cual, porque es muy, muy lindo. Digo, son 4 o 5 párrafos, así. Después ustedes googleen esto de Deleuze y les va a gustar mucho.
Dice, estoy citando acá a Deleuze, en las sociedades disciplinarias siempre había que volver a empezar. Terminada la escuela empieza el cuartel. Después de este viene la fábrica. Mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada. La empresa, la formación o el servicio son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación. Una especie de deformador universal. Kafka, que se hallaba a caballo entre estos dos tipos de sociedad, escribió en el proceso sus formas jurídicas más temibles: la absolución aparente, típica de las sociedades disciplinarias, y el aplazamiento ilimitado, en continua variación. Y el aplazamiento ilimitado de las sociedades de control son dos formas de vida jurídicamente muy distintas. Ahí me parece que cuando lo copié y lo pegué me comí una parte. Y si el derecho actual es un derecho en crisis, vacilante, ello sucede porque estamos abandonando unas formas y transitando hacia otras. Las sociedades disciplinarias presentan dos polos: la marca que identifica al individuo y el número o la matrícula que indica su posición en la masa. Voy a agarrar otro párrafo. La fábrica hacía de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja de que de este modo el patrón podía vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa, y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes. La empresa, en cambio, ¿ven? En cambio entre lo que Deleuze llama la fábrica a la empresa. La empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad interminable a modo de sana competencia. Lo pongo, esto es una comilla mía, un paréntesis mío. Por ejemplo, sana competencia, el trabajar por metas, por objetivos, por premios, ¿no? Esto es muy común en empresas, y yo lo he vivido hace muchos años, por suerte. A modo de sana competición, como una motivación excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos, dividiéndolos interiormente. El principio modulador de que los salarios deben corresponderse con los méritos tienta incluso la enseñanza pública. De hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica, la formación permanente tiende a sustituir al examen, lo que es el medio más seguro para poner la escuela en manos de la empresa. Otro párrafo. Quedan dos más, chiquitos. Las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples, palancas, poleas, relojes. Las sociedades disciplinarias posteriores se equiparon con máquinas energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje. Las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores, cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. No es solamente una evolución tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo. Y el último párrafito que elegí: el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de producción textil, metalúrgica o petrolífera. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas ni vende productos terminados o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios. Lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción, sino de productos, es decir, de ventas o de mercados.
por eso es especialmente disperso, por eso la empresa ha ocupado el lugar de la fábrica. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son medios analógicos, distintos que convergen en un mismo propietario, ya sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que solo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los círculos cerrados para introducirse en los circuitos abiertos de la banca. Ahí estamos. Bueno, abrimos, yo no sé si en el chat hay eh, ahí dicen, a ver, estoy viendo alguna grande, Manolo. Sí, claro. Quien puso muy bien la persona que puso los nombres ahí. Yo tiré 3 nombres, hay tantos. Después dicen, lean seguir con el problema de Donna Haraway, todo lo que sea de Donna Haraway está buenísimo, el manifiesto para Cyborg, manifiesto también es muy bueno. Yo estoy leyendo lo que puso esta persona. El animal que luego estoy siguiendo en el de, sí, de Derrida. Bueno, ahí Facu dice, la serie Severance labura cierta lógica del adentro y del afuera. Bueno, está en Apple TV, que yo en particular no tengo. Bueno, si alguno o alguna quiere no solo preguntar, se puede, por ejemplo, establecer, no sé, un debate o incluso decir, yo no estoy de acuerdo con esto del postcomunismo, también postcomunismo, del posthumanismo, o decir una breve reflexión personal, que no sea una pregunta, también acá es posible. Eh, Gilberto dice, en la primera clase codificación y sobrecodificación, esto parece una radio, ¿no? Cuando le mandan mensajes. Luego seguimos con los axiomática. Pues el mundo se ha convertido en una aldea global, qué sé yo. Sí y no, según yo. O un pequeño pueblo donde las informaciones corren ligeramente de lado a lado. Y según los autores, hay autores que hablan de justamente como una contraposición entre una aldea global, pero una aldea global no sería tan malo en el sentido que la aldea justamente nos conocemos entre todos y hay cierta noción de tribu, pero eso no es digamos, lo que hay justamente, sí, hay una globalidad, pero que es una globalidad de mercado en todo caso, ¿no? Después, Yo voy por ese lado con la pregunta, profesor. Por el sí, lado del capitalismo, como que nos engloba en una pequeña aldea para que ellos no decaigan en su poder de mantenernos ahí dentro sí, de habría pequeño. que fundamentar y todo, pero digamos, sí, sí, podría ser, digamos, vos tenés muchos autores que hablan, justamente, Gilberto, esto de que, pero que esta aldea es ficcional, digamos, ¿no? Sí, Es una aldea sí, de mercado, bueno, porque lo que hay después no, justamente es todo lo contrario, ¿no? Ciertos confinamientos ficcionales, en una propia interioridad y lo que hay es una mezcla de cosas. Yo diría, ahí hay una gran mezcla de cosas. yo lo que, por lo que vino charlando en esta clase y por lo que uno vive, que ya tengo más de 50, y uno se da cuenta de un montón de cosas sobre todo lo que estaba hablando de los centros comerciales y los lugares cerrados. Mm. Eh,
lo noto mucho y lo noto con uno con su celular, habla o dice cualquier cosa y enseguida ya le salen publicaciones, eh, como que nos tienen encerrados. Solamente por eso puse como una aldea global, como que todo lo que uno habla delante del celular, por más que no lo diga, no esté encendido el celular, las publicidades aparecen automáticamente. Sí, eso lo vamos a ver un poco la próxima, eh, porque su voz lo maneja muy bien estos temas de justamente capitalismo de vigilancia, ¿eh? Como si fuera una nueva forma de control. Eh, Capitalismo de Vigilancia es un libro que yo les daría, pero leer son 1000 páginas, un libro así gigante, si es una autora muy fácil de leer, pero son muchas páginas, pero es muy interesante. Ella lo que hace es, no sé si tiene tesis tan creativas, pero sí es muy buena resumiendo los grandes cambios que hubo. En ese sentido es espectacular. Tiene varios libros. Uno de los últimos es este, está muy bueno. Justamente esto que hablas lo vamos a ver la próxima. Yo me Bueno, quedé, gracias. no, me quedé pensando porque me perdí un poco en la clase por mis dispositivos acá, que de todos no hago uno, pero el tema también de que introdujiste lo del tiempo y bueno, lo de la tecnología, lo de la técnica, más, de las tecnologías digitales, perdón, dislocamientos tanto con las nociones de tiempo y de espacio, ¿no? Entonces, que sí, calculo que con el libro ese, que leí una partecita muy pequeña, ¿Cuál, trata, Paola? ¿Cuál? no, no, libro, no digo lo que decís, que Ah, capitalismo y vigilancia, para, digamos, para poder analizar, para pensar en procesos de trabajo laborales, del trabajador polivalente, o, es bueno, todo el mundo, de nuevo, yo no soy la que repito cosas, pero me quedó un poco la duda porque cuando quise asociar, empezaste con estabas hablando de los casinos, ¿viste? Y acá en esta ciudad no tengo casinos, pero el lunes estuve en la capital de Santa Fe y pasé por el casino, ¿viste? Y digo, ay, sí, tienes razón. Yo nunca entré a un casino cuando era muy chiquita, porque mi papá era muy jugador en Mar del Plata, pero muy chiquita, tenía 17, pero a lo que tengo sí era muy chica, y bueno, y le tengo aversión, digamos, pero pasé en el puerto ahí de Santa Fe Capital, y bueno, y ahora digo, sí, tiene razón, es como una caja, porque es como un container, es el casino ese que está en el mm. puerto, y bueno, nada, eso la productividad, y se te plantean cosas de tiempo productivo, de productividad, de alienación, te plantean muchos temas, te abran muchas líneas, pero es una mezcla lo que estoy haciendo. No, no, está muy bien. O bingo, no, yo a un casino tampoco nunca entré, a bingo sí. No, no son lugares que a mí me interese entrar, porque tampoco me gusta jugar, pero sí, como es un lugar muy manifiesto donde se ve, pero digo, yo lo que quería mostrar primero, que hay yo diría una crisis de fundamento ontológico del humano en tanto humano. ¿Eh? En este sentido de la identidad, de lo biológico, al mismo tiempo, digamos, porque acá lo que se ven son varias cuestiones. Al mismo tiempo se ve cierta polarización de, por decir, de las ciencias biológicas que van hacia una cuestión de lo neuronal, de lo neurocientífico, de lo molecular. Entonces, justamente, digamos, como en cualquier época donde hay crisis de ciertos fundamentos, lo que se ve es una gran mezcolanza, ¿no? Hasta que, bueno, todo vuelva a cierto equilibrio, pero a mí lo que me llama la atención es justamente esta polarización hacia ciertos lugares muy biologicistas, no solo podemos decir de la derecha, donde digamos, el pensamiento de derecha en general es muy biologicista, esto no está bien ni mal, es una característica, pero también incluso desde ciertas ciencias de vanguardia, donde hay una explicación de cualquier tipo de comportamiento a través de una explicación neuronal. Puede ser así o no, eso no estoy describiendo. Y por otro lado, justamente y por otro lado, quiero decir, como contrapartida,
como si fueran dos caras muy diferentes, pero de la misma moneda, una cierta, justamente, polarización hacia una crisis de los límites, de lo adentro y de lo afuera, de lo interior y de lo exterior, y de límites de la identidad, ¿eh? Límites ontológicos, es decir, sobre la pregunta de qué significa ser humano, hasta el punto que se ha llenado de libros de cuestiones animales, de repensar la animalidad en el ser humano, de cuánto hay de animal en el ser humano, de la violencia que ejerce el ser humano en lo que podríamos llamarlo animal, y que eso se manifiesta después en formas más bien, podríamos ser populares, no tan académicas como los movimientos antiespecistas y demás. Y desde la academia, por ejemplo, bueno, Derrida es importante, alguien que pensó lo animal. También Mil Mesetas, en Mil Mesetas, el segundo libro de Deleuze y Guattari, es importantísimo, porque de ahí sí se puede sacar tranquilamente una reflexión sobre lo animal, en muchos capítulos. En el capítulo de los devenires, yo creo que es... ¿Qué hacer, no? ¿Cómo salir de todo esto? Yo no lo sé, pero en todo caso lo vamos a reflexionar juntos en el quinto encuentro, el próximo no, el otro, donde a partir, yo creo que la lectura de ciertos textos nos van a dar alguna luz, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? O lo que quieran decir, y si quieren cortamos acá. No, Gilberto, gracias a vos. Lo liberamos, Muchísimas, profe. Se muchísimas va tranquilo. gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a Gracias. todas. Los espero la próxima. Muchas gracias, excelente clase. Chao, Graciela. Adiós. Chao, hasta luego. Chau, chau, chau. Muchas gracias.